Has llegado a un lugar donde las sombras se mueven solas y las paredes susurran tu nombre. Si quieres seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ellos ya te están observando. Ahora sí, comencemos. Hay lugares en este mundo que parecen olvidados por todo lo bueno que existe. Lugares donde el sol pega tan fuerte que hasta las sombras se esconden, donde el viento arrastra polvo y secretos que nadie quiere desenterrar. El desierto que rodea Reynosa es uno de esos lugares. Los rancheros viejos, los que han vivido ahí toda su vida, te dirán que hay zonas donde el ganado no entra, donde los perros se niegan a caminar, donde los pájaros no cantan. Y si les preguntas por qué, la mayoría solo niega con la cabeza y cambia de tema. Pero algunos, después de unos tragos, te susurrarán historias sobre cosas que han visto en esas tierras malditas, cosas que no deberían existir. Mi nombre es Fernando Gutiérrez Morales. Tengo 44 años y nací aquí en Reynosa, Tamaulipas. Toda mi vida he trabajado en el campo, ayudando a mi padre primero y luego manejando mi propio rancho pequeño a las afueras de la ciudad. No somos ricos, pero nos ha alcanzado para vivir decentemente. Conozco estas tierras como la palma de mi mano. He recorrido cada camino de terracería, cada vereda escondida, cada pozo de agua a kilómetros a la redonda. O al menos eso creía antes de lo que me pasó. Nunca fui supersticioso. Mi padre me crió para ser práctico, para no creer en cuentos de viejas ni en fantasmas. Cuando la gente del pueblo hablaba de aparecidos o de maldiciones, yo me reía por dentro. Pensaba que eran historias que inventaban para hacer más interesantes sus vidas aburridas. Ahora sé que estaba equivocado. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con lógica. Cosas que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Lo que voy a contarles pasó hace 5 meses, pero cada día lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Cada detalle está grabado en mi memoria de una forma que no puedo borrar, aunque quisiera. Y créanme, he intentado olvidarlo. He tratado de convencerme de que fue un sueño, una alucinación por el calor, cualquier cosa menos aceptar la verdad de lo que vi esa noche. Era mediados de mayo, de esos días donde el calor es insoportable incluso para los que estamos acostumbrados. Había perdido 3 cabezas de ganado en la última semana y necesitaba encontrarlas antes de que se perdieran más o, peor aún, que alguien se las robara. En esta zona, el robo de ganado es un problema constante y yo no podía darme el lujo de perder más animales. Salí del rancho cerca de las 5 de la tarde, cuando el sol empezaba a bajar un poco y el calor se volvía más tolerable. Llevaba mi camioneta, agua suficiente para toda la noche, mi linterna y mi rifle calibre 22 por si me topaba con coyotes o algo peor. También llevaba a Bruno, mi perro pastor alemán que me había acompañado durante los últimos 7 años. Ese animal era más listo que muchas personas que conozco y nunca me había fallado. Empecé a buscar por las áreas donde normalmente pastaba el ganado. Revisé los aguajes, los corrales abandonados, los lugares donde sabía que les gustaba refugiarse del sol. Nada. No había rastro de las 3 reses perdidas. Conforme pasaban las horas y el sol se ocultaba en el horizonte, decidí expandir mi búsqueda hacia una zona que normalmente evitaba. Era un área al noreste de mi propiedad, cerca del límite donde mi terreno terminaba y comenzaba tierra de nadie. Una extensión enorme de desierto que no le pertenece a nadie específicamente, donde la única vegetación son mezquites retorcidos y nopales. Siempre había algo en ese lugar que me hacía sentir incómodo, aunque nunca supe exactamente qué era. Una sensación difícil de explicar, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no veas a nadie, pero necesitaba encontrar ese ganado. Así que ignoré esa sensación y me dirigí hacia allá. Bruno iba en la parte trasera de la camioneta, con la lengua de fuera por el calor. El camino de terracería estaba en mal estado, lleno de baches y piedras, así que tuve que ir despacio. La luz del atardecer pintaba el desierto de colores naranjas y rojos, creando sombras largas que se movían con el viento. Llevaba como media hora manejando por esa zona cuando Bruno empezó a actuar extraño. Se puso nervioso, dando vueltas en la caja de la camioneta, gimiendo de una forma que nunca le había escuchado.
Me detuve y bajé a ver qué le pasaba. El perro temblaba, tenía las orejas pegadas a la cabeza y la cola entre las patas. Miraba fijamente hacia el norte, hacia una zona particularmente desolada, donde no había más que arena y algunos mezquites dispersos. «Oye, Bruno, ¿qué te pasa, muchacho?», le dije, tratando de calmarlo. Pero no me hacía caso. Seguía mirando en esa dirección, ahora gruñendo bajito, como cuando detecta un peligro. Miré hacia donde él veía, pero no distinguí nada fuera de lo normal. Solo el desierto extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, con las montañas oscuras al fondo y el cielo que empezaba a oscurecerse. Pensé que tal vez había olido un coyote o un jabalí. Le ordené que se calmara y volví a subirme a la camioneta. Seguí avanzando por el camino, pero ahora yo también empecé a sentir esa incomodidad que mencioné antes, solo que mucho más fuerte. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más difícil de respirar. El silencio era absoluto. Me di cuenta de que no se escuchaba ningún sonido, ni insectos, ni pájaros, ni siquiera el viento. Solo el motor de mi camioneta rompiendo ese silencio antinatural. Fue entonces cuando los vi. A lo lejos, cerca de un grupo de mezquites, había algo que parecían bultos oscuros. Me acerqué pensando que tal vez eran mis reses. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que efectivamente eran vacas. Pero algo estaba mal. Las 3 reses estaban ahí, pero no se movían. Estaban en posiciones extrañas, como si se hubieran dejado caer de repente. Me estacioné y bajé con la linterna, aunque todavía había algo de luz del crepúsculo. Bruno se negó a bajar de la camioneta. Se había hecho un ovillo en la esquina de la caja y temblaba sin parar. Caminé hacia las vacas con un mal presentimiento creciendo en mi estómago. Cuando llegué junto a ellas, vi que estaban vivas, pero en un estado que nunca había visto en ningún animal. Tenían los ojos muy abiertos, completamente inmóviles, mirando todos en la misma dirección, hacia el norte. Sus respiraciones eran superficiales y rápidas, como si estuvieran aterrorizadas. Pero no huían, no se movían, solo permanecían ahí congeladas mirando hacia ese punto específico. Intenté acercarme a una de ellas para revisarla, pero cuando puse mi mano en su lomo, el animal no reaccionó en absoluto. Era como si estuviera en trance. Las otras 2 estaban exactamente igual, todas mirando hacia el mismo lugar en el desierto, hacia un punto que yo no podía ver claramente porque ya estaba oscureciendo. Saqué mi linterna y apunté en esa dirección. El haz de luz cortó la oscuridad creciente, iluminando la arena, los mezquites, las rocas dispersas. No vi nada fuera de lo normal, pero entonces, justo en el límite de donde llegaba mi luz, noté algo que hizo que se me helara la sangre. Había huellas en la arena, pero no eran huellas normales. Eran profundas, demasiado profundas para ser de una persona común. Y la forma era extraña, como si alguien caminara con pies muy grandes y dedos muy largos. Las huellas iban en línea recta, adentrándose más en el desierto hacia la zona más desolada y oscura. Algo en mi instinto me gritaba que me fuera de ahí inmediatamente, que dejara las vacas, que subiera a mi camioneta y regresara al rancho tan rápido como pudiera. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me ha metido en problemas, me hizo seguir esas huellas con la linterna. Caminé unos 20 metros, siguiendo el rastro. Las huellas eran consistentes, todas del mismo tamaño, todas igualmente profundas. Lo que fuera que las había dejado debía ser pesado, muy pesado. Pero lo que me perturbaba más era la distancia entre cada huella. Eran pasos demasiado largos, más largos de lo que cualquier persona normal podría dar, incluso corriendo. Estaba agachado examinando una de las huellas cuando Bruno empezó a ladrar como loco detrás de mí. Me di vuelta rápidamente y lo vi en la caja de la camioneta, ladrando frenéticamente no hacia mí, sino hacia algo más allá de donde yo estaba. Giré mi linterna en esa dirección, y lo vi. A unos 50 metros, apenas visible en la oscuridad más allá del alcance completo de mi linterna, había una figura. Una silueta oscura que se destacaba contra el cielo nocturno. Era alta, demasiado alta. Debía medir más de 2 metros, tal vez 2,5. Y estaba completamente inmóvil mirando hacia donde yo estaba.
Mi primer pensamiento fue que era otra persona, tal vez alguien que también había venido a buscar ganado perdido. Pero mientras más la miraba, más me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las proporciones no eran correctas. Los brazos colgaban demasiado abajo, casi hasta las rodillas. La cabeza parecía demasiado grande para el cuerpo. Y había algo en la forma en que estaba parada, algo que no era natural, como si los ángulos de sus articulaciones estuvieran en los lugares equivocados. «Oiga», grité, sorprendido de lo ronca que sonaba mi voz. «¿Necesita ayuda?» No hubo respuesta. La figura no se movió. Solo seguía ahí, observándome. Apunté mejor mi linterna hacia ella, tratando de verla con más claridad. Pero era como si la luz no quisiera iluminarla completamente. Podía ver su contorno, su forma general, pero los detalles se perdían en una oscuridad que parecía adherirse a ella como una segunda piel. Bruno seguía ladrando, su voz volviéndose casi histérica. Y entonces sucedió algo que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. La figura comenzó a moverse, pero no caminaba como una persona normal. Sus movimientos eran espasmódicos, como si tuviera demasiadas articulaciones en las piernas. Avanzaba rápido, demasiado rápido, cerrando la distancia entre nosotros a una velocidad que no era posible. No lo pensé 2 veces. Di media vuelta y corrí hacia mi camioneta con todo lo que tenía. Podía escuchar detrás de mí un sonido extraño, como un arrastre pesado en la arena mezclado con algo que sonaba casi como respiración, pero más profunda, más resonante. Llegué a la camioneta, me subí de un salto y puse el motor en marcha con las manos temblando tanto que casi se me caen las llaves. Pisé el acelerador a fondo, haciendo que las llantas patinaran en la arena suelta antes de agarrar tracción. Miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba. La figura estaba ahí, parada exactamente donde había estado mi camioneta hace un momento. Ahora estaba iluminada por mis luces traseras, y lo que vi en ese breve instante antes de doblar en el camino es algo que me persigue cada noche. No era humano. No podía serlo. La forma era vagamente humanoides, sí, pero todo estaba mal. Los brazos eran demasiado largos y terminaban en algo que no podía ser manos normales. La cabeza tenía cuernos, pequeños pero visibles, que sobresalían de ambos lados. Y los ojos, esos ojos que brillaban con un color rojo intenso, como brasas ardiendo en la oscuridad. Manejé por ese camino de terracería a una velocidad peligrosa, sin importarme los baches ni las piedras. Solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible. Bruno se había callado en la parte trasera, y cuando finalmente me atreví a disminuir la velocidad y revisar cómo estaba, lo encontré acurrucado en una esquina, temblando y con los ojos cerrados con fuerza. No paré hasta llegar al rancho. Cuando finalmente estacioné frente a mi casa, eran casi las 9 de la noche. Mi esposa Lucia salió al porche, preocupada porque había tardado más de lo esperado. Me vio la cara y supo de inmediato que algo malo había pasado. «¿Qué te pasó?», me preguntó bajando las escaleras rápidamente. «Estás pálido. ¿Encontraste las vacas?». Le dije que sí, que las había encontrado pero que estaban en un estado extraño y que había decidido ir por ellas al día siguiente con más luz. No le conté sobre la figura, sobre lo que había visto. ¿Cómo le explicas algo así? Ni yo mismo estaba seguro de haber visto lo que vi. Tal vez el calor, el cansancio, la preocupación por el ganado me habían jugado una mala pasada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa silueta oscura moviéndose hacia mí, con esos movimientos antinaturales. Veía esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Me levantaba a cada rato a revisar las ventanas, a asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Bruno tampoco durmió. Se quedó toda la noche echado junto a mi puerta, gimiendo bajito de vez en cuando. En una de las veces que me levanté, lo encontré mirando fijamente hacia la ventana que daba al norte, hacia el desierto. El pelo de su lomo estaba erizado. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Desayuné con Lucía y nuestros 2 hijos, intentando actuar normal. Después del desayuno,
Le dije a Lucia que iba a ir por las vacas con la luz del día. Ella insistió en que llevara a mi compadre Jesús para que me ayudara, y por primera vez en mucho tiempo, acepté ayuda sin protestar. Jesús llegó cerca de las 10 de la mañana en su camioneta. Es un hombre grande, fuerte, que ha trabajado en ranchos toda su vida. Le conté que había encontrado las vacas pero que estaban actuando raro y que necesitaba ayuda para traerlas de vuelta. No le mencioné nada sobre lo otro. Salimos juntos hacia esa zona del desierto. Con la luz del día todo se veía diferente, menos amenazador. El sol brillaba fuerte, el cielo estaba despejado y podíamos ver kilómetros en todas direcciones. Me empecé a sentir tonto por haberme asustado tanto la noche anterior. Cuando llegamos al lugar donde había dejado las vacas, me llevé una sorpresa. Los animales ya no estaban ahí. Busqué alrededor y los encontré unos 200 metros más al sur, cerca de un aguaje pequeño. Estaban actuando completamente normal, pastando tranquilas como si nada hubiera pasado. Jesús me ayudó a arrearlas de regreso hacia mi propiedad. Mientras caminábamos junto a las vacas, decidí buscar las huellas que había visto la noche anterior. Sabía exactamente dónde habían estado, podía reconocer los mezquites, las rocas, el lugar exacto donde me había agachado a examinarlas, pero no había nada. La arena estaba lisa, sin ninguna marca, ni las huellas extrañas, ni siquiera las mías de la noche anterior. Era como si alguien hubiera rastrillado toda el área para borrar cualquier evidencia. ¿Qué buscas?, me preguntó Jesús viéndome dar vueltas por la zona. Nada, mentí. Solo revisando que no haya más ganado perdido por aquí. Regresamos al rancho sin incidentes. Las vacas parecían estar bien, sin ningún problema de salud. Las encerré en el corral más cercano a la casa, donde podía vigilarlas mejor. Jesús se fue después de tomar algo fresco, y me quedé solo con mis pensamientos. Durante las siguientes 2 semanas traté de seguir con mi rutina normal. Cuidaba el ganado, reparaba cercas, hacía todas las tareas del rancho. Pero algo había cambiado. Me daba cuenta de que evitaba ir hacia la zona norte de mi propiedad, la que estaba más cerca de donde había visto esa cosa. Inventaba excusas para no pasar por ahí. Tomaba rutas más largas para revisar el ganado, y por las noches tenía pesadillas. Soñaba que estaba de nuevo en el desierto siguiendo esas huellas, pero en los sueños, cuando la figura se volteaba hacia mí podía verla claramente. Era algo salido de las peores historias que te cuentan de niño para asustarte. Una mezcla de hombre y bestia, con piel oscura que parecía quemada, cuernos que se curvaban hacia atrás, manos que terminaban en garras largas, y esa sonrisa, esa horrible sonrisa que mostraba dientes demasiado grandes y demasiado afilados. Lucía notó que algo andaba mal. Me preguntaba por qué estaba tan callado, por qué ya no dormía bien, por qué me sobresaltaba ante cualquier ruido en la noche. Le seguía diciendo que estaba bien, solo cansado, preocupado por el negocio. Pero ella me conoce demasiado bien para creerme. Entonces empezaron a pasar cosas extrañas en el rancho. Una mañana, 2 semanas después de mi encuentro en el desierto, salí a darle de comer al ganado y encontré que las vacas estaban todas amontonadas en una esquina del corral, igual que aquella noche, todas mirando en la misma dirección, hacia el norte, hacia el desierto. Intenté moverlas, gritarles, pero no reaccionaban. Se quedaron así por más de 1 hora antes de finalmente empezar a actuar normal de nuevo. Revisé todo el perímetro del rancho buscando qué podría haberlas asustado. No encontré nada. 2 días después, Bruno desapareció. Salí por la mañana y el perro no estaba. Busqué por toda la propiedad, llamándolo por horas. Finalmente lo encontré al atardecer, escondido debajo de la camioneta, temblando igual que aquella noche. Tenía espuma en el hocico y sus ojos estaban muy abiertos, como si hubiera visto algo aterrador. Lo llevé al veterinario en el pueblo. El doctor lo revisó y me dijo que el animal había sufrido un shock severo, como si hubiera sido atacado o hubiera presenciado algo traumático. Pero no tenía ninguna herida física, ninguna marca. Le dio medicamento para calmarlo y me recomendó mantenerlo dentro de la casa por unos días. Esa noche, cerca de las 2 de la mañana, me desperté porque escuché ruidos afuera. Me levanté despacio para no despertar a Lucía y me asomé por la ventana. La luna estaba llena y podía ver el patio claramente. Había algo parado junto al corral del ganado.
Era la misma figura de aquella noche en el desierto, pero ahora estaba mucho más cerca, a menos de 50 metros de mi casa. Era tan alta que su cabeza quedaba casi al nivel de la parte superior de los postes del corral. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia las vacas, que estaban todas amontonadas en la esquina más alejada, en completo silencio. Mi primer instinto fue tomar mi rifle. Lo tenía guardado en el closet del cuarto. Me moví muy despacio para no hacer ruido. Lo saqué y lo cargué con manos temblorosas. Cuando volví a la ventana, la figura seguía ahí. Pensé en salir, en enfrentarla, en dispararle. Pero algo me detenía. Un miedo profundo, primitivo, el tipo de miedo que debe haber sentido el primer humano cuando se encontró cara a cara con un depredador más grande y fuerte. El tipo de miedo que te dice que si te mueves, si haces ruido, si llamas la atención, vas a terminar muy mal. Me quedé ahí parado, rifle en mano, observando a esa cosa durante lo que debieron ser 10 o 15 minutos. No se movía, simplemente observaba el ganado. Entonces, lentamente, comenzó a caminar alrededor del corral. Sus movimientos eran más controlados que la primera vez que lo vi, pero igual de antinaturales. Las piernas se doblaban en ángulos que no eran correctos, como si las rodillas pudieran girar en ambas direcciones. Completó un círculo alrededor del corral y luego se detuvo, mirando directamente hacia mi ventana. Nos quedamos así, mirando uno al otro a través del vidrio. Aunque estaba oscuro dentro de la casa, supe con certeza absoluta que podía verme. Esos ojos rojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí, sin parpadear. Quise gritar, quise disparar, quise hacer cualquier cosa, pero estaba completamente paralizado. Era como si esa mirada me hubiera congelado en el lugar. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El sudor me corría por la espalda a pesar del aire fresco de la noche. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. El tiempo perdió significado. Solo existíamos esa cosa y yo, conectados por esa mirada horrible. Entonces, sin ninguna advertencia, se dio vuelta y empezó a caminar hacia el desierto. La vi alejarse con esos pasos largos y extraños hasta que desapareció en la oscuridad. Solo entonces pude mover mis piernas. Me dejé caer en la cama, todavía sosteniendo el rifle, temblando de pies a cabeza. No le dije nada a Lucia cuando despertó por la mañana. ¿Qué le iba a decir? ¿Que había algo del otro mundo vigilando nuestra casa? ¿Que estábamos en peligro de algo que no podía explicar ni entender? Pero esa misma mañana, cuando salí a revisar el corral, encontré algo que hizo que se me revolviera el estómago. En la arena alrededor del corral, claramente visibles con la luz del día, estaban las mismas huellas que había visto aquella noche en el desierto. Huellas profundas, con esos dedos largos y extraños, formando un círculo perfecto alrededor de donde estaba mi ganado. Fui a buscar a Jesús de inmediato. Esta vez necesitaba contarle todo. Necesitaba que alguien más supiera lo que estaba pasando. Cuando llegamos de vuelta al rancho, le mostré las huellas. Él se quedó callado largo rato, agachado examinándolas. Finalmente habló, y lo que dijo me heló la sangre. Fernando, mi abuelo me contó historias sobre esto cuando era niño. Yo pensaba que eran solo cuentos para asustarnos, pero estas huellas son iguales a las que él me dibujó una vez. ¿De qué hablas?, le pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Jesús me miró con una expresión que nunca le había visto. Miedo puro. En el desierto, desde hace mucho tiempo, hay cosas que no son de este mundo. Los ancianos decían que a veces, cuando alguien se adentra demasiado en las zonas prohibidas, puede encontrarse con él. El que camina en la noche, el que toma diferentes formas pero siempre es el mismo. Lo llamaban de muchas maneras, pero la más común era simplemente el que no debe ser nombrado. Sentí que me faltaba el aire. ¿Estás diciendo que esto es real? ¿Que esa cosa que vi es algo que la gente conoce desde hace tiempo? Jesús asintió lentamente. Mi abuelo decía que una vez que te ve, que una vez que captura tu olor, te marca, y sigue apareciendo, cada vez más cerca, hasta que finalmente se te lleva. No sé a dónde, nadie lo sabe.
La gente simplemente desaparece. Le pregunté si había alguna forma de detenerlo, de protegernos. Jesús negó con la cabeza. Según mi abuelo, una vez que te marca, no hay forma de escapar. Algunos intentaron mudarse a otras ciudades, otros buscaron ayuda de curanderos y sacerdotes, pero siempre terminaba encontrándolos. A veces tardaba semanas, a veces meses, pero siempre los encontraba. Durante los siguientes días la situación empeoró. La cosa empezó a aparecer todas las noches, siempre a la misma hora, cerca de las 2 de la mañana. A veces solo se quedaba parada junto al corral, otras veces caminaba alrededor de la casa, dejando sus huellas por todas partes. Una noche la vi mirando por la ventana de la cocina. Otra noche apareció tan cerca de la puerta principal que pude escuchar su respiración, profunda y áspera, como el viento soplando a través de una cueva. Lucia finalmente se dio cuenta cuando la vio una noche. Se despertó y fue al baño, y cuando pasó por la ventana de la sala, ahí estaba, mirando hacia adentro. Su grito me despertó a mí y a los niños. Para cuando llegué a la sala, la cosa ya se había ido, pero Lucia estaba histérica. Tuvimos que contarles la verdad a los niños, que había algo peligroso afuera, que no debían salir de noche por ningún motivo, que si escuchaban algo extraño, nos tenían que avisar de inmediato. El miedo en sus ojos me rompió el corazón. Intenté todo. Llamé a un sacerdote del pueblo que vino a bendecir la casa. Esa noche, la cosa se rió. Escuchamos su risa, grave y resonante, mientras el padre decía sus oraciones. Cuando el sacerdote se fue, estaba pálido y temblando. Me dijo que lo sentía, que fuera de su alcance. Contraté a 3 hombres armados para que vigilaran el rancho por las noches. La primera noche que estuvieron ahí, la cosa apareció como siempre. Los hombres le dispararon, vaciaron sus armas completas. Vi las balas golpear su cuerpo, vi el polvo levantándose donde impactaban, pero no le hicieron nada. Ni un rasguño, ni una herida. La cosa solo se quedó ahí parada, dejando que le dispararan, como si fuera un juego. Los 3 hombres renunciaron esa misma noche y se negaron a volver. Hace una semana decidí que teníamos que irnos. Empaqueté lo esencial, vendí el ganado prácticamente regalado y nos mudamos a casa de la hermana de Lucía en Monterrey. Dejamos todo atrás, el rancho, el trabajo, la vida que habíamos construido. Pensé que estaríamos a salvo, que tal vez la distancia nos protegería, pero anoche a las 2 de la mañana me desperté con esa sensación de estar siendo observado. Miré hacia la ventana del departamento donde estamos quedándonos. Estamos en un 3er piso, a casi 10 metros del suelo, y ahí estaba, del otro lado del vidrio, mirándome con esos ojos rojos brillantes, a 3 pisos de altura, como si la gravedad no significara nada para ella. Esa sonrisa horrible en su rostro, mostrándome todos esos dientes. Jesús tenía razón. No importa a dónde vaya, no importa qué tan lejos corra, me ha marcado y va a seguirme hasta que decida terminar lo que empezó. Esta mañana encontré sus huellas en el balcón. Huellas quemadas en el concreto, como si donde pisara dejara marcas de fuego. Lucía quiere que vayamos a la policía, pero ¿qué les voy a decir? ¿Que hay un demonio siguiéndome? Me encerrarían en un hospital psiquiátrico. Los niños tienen pesadillas todas las noches. Mi hija mayor me preguntó ayer por qué hay un hombre grande afuera que nos mira. Ella también lo está viendo ahora. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé qué es lo que quiere de nosotros. Lo único que sé es que cada noche está más cerca. Cada noche se vuelve más atrevido. Anoche tocó la ventana con esas garras, dejando marcas en el vidrio. Escuché su voz por primera vez, grave y distorsionada, susurrando mi nombre, Fernando, una y otra vez. Fernando, he estado investigando, leyendo todo lo que puedo encontrar sobre estas cosas. Todas las historias terminan igual. La gente desaparece. A veces encuentran sus cosas, sus coches abandonados en el desierto, pero nunca encuentran los cuerpos. Es como si se los hubiera tragado la tierra. Anoche escribí cartas para mi esposa y mis hijos por si acaso.
Les digo cuánto los amo, cuánto lamento haberlos metido en esto. Les digo que no es su culpa, que yo fui el que se adentró demasiado en el desierto, el que vio lo que no debía ver. Puedo sentirlo ahora, incluso mientras escribo esto. Aunque es de día, aunque el sol brilla afuera, puedo sentir su presencia, como una sombra fría que me sigue a donde vaya. Sé que esta noche va a terminar. Puedo sentirlo en mis huesos. Lucía está haciendo planes para llevar a los niños a casa de su madre en Veracruz. Yo les dije que los alcanzaría después, pero ambos sabemos que es mentira. Si me voy con ellos, los seguiré. La única forma de mantenerlos a salvo es quedándome, enfrentando esto solo. Esta noche, cuando caiga el sol, voy a regresar al desierto. Voy a ir al lugar donde todo comenzó, donde vi esas huellas por primera vez. Si eso es lo que quiere, si eso es lo que va a tomar para que deje en paz a mi familia, entonces que así sea. No le tengo miedo a la oscuridad. Le tengo miedo a lo que mi familia va a sufrir si esto continúa. Son las 7 de la tarde. El sol está bajando. Lucía y los niños ya se fueron. Los abracé fuerte antes de que partieran, sabiendo que probablemente sea la última vez. Puedo ver el desierto desde aquí, extendiéndose hacia el horizonte, y puedo verlo a él, parado en la distancia, esperándome. Esa figura alta y oscura que ha arruinado mi vida. Es hora de terminar esto. Si alguien encuentra esto, si alguien lee estas palabras, por favor recuerden mi nombre. Fernando Gutiérrez Morales de Reynosa, Tamaulipas. Recuerden que existí, que tuve una familia, que tuve una vida. Y por favor, díganle a mi esposa y a mis hijos que todo lo que hice fue por amor a ellos. Y si alguna vez se encuentran en el desierto, si alguna vez ven huellas extrañas en la arena, si alguna vez sienten esa presencia oscura observándolos, corran. No miren atrás, no investiguen, solo corran y no se detengan, porque hay cosas en este mundo que no deberían existir. Y una vez que te encuentran, nunca te sueltan. Ya es de noche, ya es hora. Que Dios se apiade de mi alma.